Hola con todos, bienvenidos a la primera sección de los miércoles de lectura crítica que estamos haciendo en la red de evidencias en salud, Perú. Bueno, mi nombre es Álvaro Taipe y junto con el doctor Eduardo Mesones vamos a hacer esta presentación, discusión, y lo que vamos a buscar aquí es centralmente discutir sobre este artículo, este ensayo clínico aleatorizado sobre colchicina en COVID-19, que fue el ensayo de Colcorona, ¿no? Que ha dado mucho que hablar en las últimas semanas, ¿no? Y hay toda una corriente, como siempre, de qué hacer con ese ensayo, ¿no? Hay toda una discusión ahí, tanto académica como ya pragmática, ¿no? Entonces, la idea es cada miércoles poder discutir algún artículo coyuntural como este a estas horas, a las 9 de la noche. Bueno, esta sesión va a tener básicamente estas partes. Primero la presentación, luego yo voy a hacer un pequeño resumen del ensayo de Colcorona, luego el doctor Mesones va a dar algunas apreciaciones, algunos otros alcances metodológicos sobre este ensayo. Luego tenemos preguntas y comentarios de los asistentes. Si es que tienen algún comentario o alguna pregunta, pueden ir dejándolos por el chat, ya sea del Zoom o ya sea del Facebook Live, donde estamos, para poder ir revisándolos. Y acabamos con algunas conclusiones, ¿ok? Entonces, en cuanto a la presentación, esta es, como les digo, la primera sesión del miércoles de lectura crítica, una actividad co-realizada con la Red de Evidencias en Salud Perú y Evisalud. La idea es todos los miércoles a las 9 de la noche discutir un paper coyuntural. La idea también es que los lunes se envíe un examen sobre dicho paper. Ya saben, esto es con una dinámica similar a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que si van resolviendo los exámenes, al final hay un certificado y hay un sorteo de unos premios, pero ahora lo que tenemos confirmado es una beca de Evisalud, de algún curso de Evisalud. Y ya saben que pueden enviar sus sugerencias de papers, si hay algún paper que les interesa que podamos discutir aquí, o si alguien de ustedes también se ofrece como voluntario para poder exponer algún paper, puede mencionarlo por los grupos de WhatsApp y de Telegram de la Red de Evidencias en Salud Perú, ¿no? Luego, para los que son nuevos, vamos a dejar por ahí los links. Bueno, entonces comenzamos con el ensayo clínico Colcorona, ¿vale? ¿Estamos todos? Sí. Si en algún momento, por favor, se va la señal o mi voz o algo, me avisan. Bueno, vamos directo al grano. La idea de esto es que sea un resumen bastante escueto. Sabemos que antes del ensayo clínico de Colcorona ya teníamos 3 estudios previos en pacientes hospitalizados, 3 ensayos clínicos aleatorizados sobre colchicina en COVID-19, y los 3 eran en pacientes hospitalizados, ¿no? 2 de esos están como preprint, uno en medRxiv con solamente 35 pacientes enrolados, otro en Research Square con 100 pacientes, y el, digamos, más grande previo era el estudio Greco, GRSCO, ¿no? Greco 19, con 110 pacientes, publicado en JAMA Network. ¿Okay? Estos 3 estudios eran los 3 únicos ensayos clínicos aleatorizados, y los 3 eran en pacientes con COVID-19 hospitalizados. Ahora, ¿qué pasó la semana pasada? Pues, bueno, ya hace 2 semanas, más o menos. Se libera, digamos, el preprint, o se publica como preprint, el ensayo clínico aleatorizado de Colcorona, que es en pacientes no hospitalizados con COVID-19. Pero es un ensayo clínico aleatorizado y es un ensayo clínico aleatorizado bastante grande, ¿no? 4.488 pacientes. Sobre este ensayo clínico, bueno, el preprint se colgó en medRxiv el 27 de enero. Fue realizado en 5 países: Canadá, Estados Unidos, España, Brasil y Sudáfrica. Y tuvo un financiamiento bastante interesante, ¿no? Por el gobierno de Quebec, por la fundación de Bill y Melinda Gates, que está destinando unos fondos para encontrar tratamientos a lo que es el COVID, ¿no? Y por este Instituto Nacional de Salud y un filántropo o filántropa llamado Sophie Desmarais. No he averiguado mucho por esto, pero por lo que pareciera no es un estudio que tenga serios conflictos de interés por el lado de financiamiento, y de hecho lo mencionan también en su metodología, ¿no? En cuanto a la pregunta pico,
La población de este estudio fueron pacientes con COVID-19 que tuvieron el diagnóstico de COVID-19 en las últimas 24 horas, ya sea por PCR o, si no, que sean sintomáticos sin otra causa obvia, ¿no? O sea, no todos los que han entrado tenían un PCR positivo para COVID-19. Eran pacientes no hospitalizados ni con criterios de hospitalización, ¿no? Que tenían 40 años a más y presentaban alguno de los siguientes criterios de alto riesgo, ya sea edad de 60 años o más, o si no, obesidad, o si no, diabetes, hipertensión no controlada, enfermedad respiratoria o cardíaca, fiebre, disnea, visitopenia, pancitopenia o neutrófilos altos combinado con linfocitos bajos. ¿Vale? Entonces, eran pacientes no hospitalizados, sí, pero con algún criterio de alto riesgo. La intervención que se evaluó fue colchicina a esta dosis de 0.5 miligramos, 2 veces por día por 3 días primero, y luego del tercer día comenzamos con una vez al día, igual 0.5 miligramos, por los siguientes 27 días. El comparador recibió un placebo en esta misma dosis, y el outcome principal fue un desenlace compuesto de muerte u hospitalización debido a COVID-19 en los 30 días posteriores a la aleatorización. En cuanto a los procedimientos, vale, lo más resaltante es que es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, controlado con placebo. La medicación del estudio se entregó en la casa del paciente en las 4 horas posteriores a su enrolamiento. ¿Okay? Sin embargo, no hay mucha información sobre cómo se cercioraron de que el paciente cumpla o no cumpla, o qué porcentaje de los pacientes realmente cumplieron con el régimen, ¿no? Aparte de haberle entregado el medicamento. Las evaluaciones clínicas se realizaron por teléfono los días 15 y 30 y no detalla cómo se evaluaron varios desenlaces, ¿no? Si fue autorreporte, si fue corroborado o cómo fue. El tamaño de muestra inicial planteado era de 6.000 personas y si bien el DSMB, que es este organismo que, digamos, supervisa que se esté cumpliendo todo según lo pautado en el ensayo clínico, ¿no? Si bien el DSMB recomendó continuar con el estudio hasta el final, los investigadores decidieron terminarlo tempranamente, al llegar al 75% de la población, debido, según lo que manifiestan en el artículo, a cuestiones logísticas. Mencionan que les era muy poco factible mantener la central de llamadas que ellos estaban monitorizando para poder obtener los outcomes, ¿no? Las 24 horas. Entonces, es un estudio que se ha detenido tempranamente, ¿no? Posiblemente luego vamos a hablar un poco más de esto. Sabemos que hay una serie de limitaciones con esos estudios que se detienen tempranamente. Aquí, bueno, les dejo algún paper para que puedan revisar un poco más sobre esto. Bueno, ahora en cuanto a sus resultados. El enrolamiento de este estudio se realizó... a ver, un segundo. Ya. Se realizó de... marzo a diciembre del 2020 y este estudio finalizó en enero de 2021 porque pues necesitaban un mes de seguimiento, ¿no? Así que como enrolaron hasta diciembre del 2020, un mes más de seguimiento, enero de 2021 estuvieron terminando. El seguimiento fue de un mes y solamente se perdieron 93 personas que representaron el 2.1% de todos los incluidos, ¿no? Aquí vemos que, bueno, se randomizaron 2.506 pacientes, incluyó 4.488 pacientes en el análisis por intención a tratar, ¿no? Un grupo que recibió colchicina, otro grupo que recibió placebo, y vemos al final que de los que no completaron el ensayo, ¿no? Bueno, algunos porque murieron, lo cual es parte de los outcomes, pero otros fue porque fueron perdidos o porque se retiraron, ¿no? Que fueron realmente, bueno, 33 más 4, 37 en un grupo, y 47 más 8, 55 en el otro, ¿no? Ok, ya viendo a las características basales de los pacientes, o sea, qué cosa pasó antes de darles o la intervención o el placebo, ¿no? Vemos que en cuanto a la edad parece ser similar, sin embargo el grupo placebo tuvo un poco mayor de edad en cuanto a la media, ¿no? En cuanto al sexo femenino, pues parece ser un poco menor en el grupo placebo, ¿no? En varias de las variables parece ser todo similar. En cuanto a algunas comorbilidades como hipertensión, por ejemplo, parece ser un poco mayor también en el grupo placebo, ¿no? Vean aquí, bueno, más que en porcentajes, en números por ahora,
781 en el grupo colchicina y 848 en el grupo placebo, ¿no? Estos números, aunque son pequeños, luego vamos a volver a esas pequeñas diferencias porque igual, ¿no? Los outcomes o las diferencias en los outcomes que se encontraron también son pequeñas, ¿no? Entonces, cualquier desbalance pequeño por aquí podría haber alterado o podría estar llevándonos a conclusiones un poquito erróneas. Cabe resaltar que la media desde el inicio de síntomas al enrolamiento fue de 5.3 días. Bueno, luego nos presentan ya los resultados principales, ¿no? En esa tablita que es su tabla 2. Nos queda la pregunta de cómo se evaluaron los desenlaces, porque no te mencionan mucho, aparte de decirte que con una central telefónica, no te dicen si fue autorreportado, si fue corroborado, si hubieron registros o nada de esto. El outcome principal es este outcome compuesto, ¿no? De muerte u hospitalización, que en el grupo colchicina se cumplió en el 4.7% de la población de este grupo, y en el grupo placebo en el 5.8%, ¿no? Entonces, pareciera que el grupo colchicina tuvo menos incidencia o menos riesgo de este outcome, ¿vale? El odds ratio es 0.79 con un intervalo que no es lo que llamaríamos estadísticamente significativo, de hecho es bastante impreciso, va de 0.61 a 1.03, ¿no? Y un valor P de 0.08, ¿vale? Luego, en cuanto a este outcome compuesto, lo han disgregado en sus dos componentes, que eran muerte y hospitalización, ¿no? Para muerte, en un grupo hubo 5 muertes, en el otro hubo 9 muertes, ¿no? Si bien el odds ratio es de 0.56, los intervalos son enormes, ¿no? O sea, todo esto puede deberse solamente al azar. En cuanto a otros outcomes como hospitalización y luego ventilación mecánica, también se ve esta tendencia a que hay menos en el grupo de colchicina. Igual no es algo que llegue a ser estadísticamente significativo, y esas diferencias realmente numéricamente no son tan grandes, ¿no? Por ejemplo, 101 por aquí y 128 por acá, ¿no? Recordemos que había algunos cientos más de pacientes con hipertensión y más edad y otras características que pueden ser desfavorables en el grupo placebo, ¿no? Entonces aquí cabe preguntarnos si es que estos presuntos resultados de que haya más hospitalizaciones y más casos de ventilación mecánica en el grupo placebo se van a deber al real efecto de la colchicina o alguna diferencia basal que hubo, ¿no? Son ideas que hay que ir preguntándonos mientras vamos leyendo el artículo. Con respecto a lo que aquí abajo son los mismos desenlaces, sin embargo, en un subgrupo, en el subgrupo de pacientes solamente con PCR positivo, ¿no? Resulta extraño que mencionen que este subgrupo, cuando en el protocolo que está colgado en Clinical Trials, no lo mencionan, pero en el artículo hacen hincapié de que este subgrupo sí había sido planeado desde el inicio, ¿no? He estado intentando buscar un protocolo más amplio de Corona más allá de Clinical Trials y no lo he encontrado. Si alguno de ustedes lo ha encontrado por ahí, podemos tal vez discutirlo también. Para ver si es que realmente este era el principal análisis de su grupo que ellos planteaban, ¿no? Como lo mencionan aquí, ¿no? Porque lo colocan como parte de sus resultados principales. En este resultado, en el subgrupo de pacientes que eran PCR positivos, ¿no? Porque recordemos que habían pacientes PCR positivos y pacientes no PCR positivos, ¿no? En este subgrupo, puntualmente, que eran 2.075 por un lado y 2.088 por el otro, la diferencia es un poco más marcada en cuanto al outcome compuesto, ¿no? 4.6% versus 6%, con un odds ratio de 0.75, que aquí, bueno, sí, podríamos decir que es estadísticamente significativo. Y bueno, también hay diferencias un poquito más marcadas en muerte, en hospitalización y en ventilación mecánica. ¿Okay? Aquí solo quería hacer este hincapié de qué cosa es lo que pensaríamos si pensamos mal, ¿no? Que ellos han hecho un montón de análisis de sus grupos y que han elegido uno de los análisis de su grupo, que es este, porque es el único en el cual, o uno de los pocos tal vez, en el cual pareciera que sí hay más efecto de la colchicina, ¿no?
Esto es algo que se conoce usualmente como p-hacking, como estar haciendo análisis tras análisis, buscando en qué subgrupo o en qué tipo de análisis tenemos un resultado estadísticamente significativo o un resultado que parece favorable. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? La integridad académica debe primar, ¿no? Y no el p-hacking, ¿no? Igual, ahora estoy solamente dando ideas sueltas de cómo podemos ir pensando ese artículo mientras lo vamos leyendo. Esto se ve un poquito reforzado, creo yo, por lo que nos muestran en la siguiente tabla, que es el análisis de su grupo, ¿no? Hacen un montón de análisis de su grupo. Realmente en casi ninguno se aprecia algo importante, porque los intervalos de confianza son enormes, ¿no? Y estos sí los ponen así medios escondidos en una tabla 3, ¿no? En tanto que el análisis de PCR lo han resaltado así como en un altar en la tabla 2 misma, ¿no? Entonces ahí uno dice, qué raro. Realmente el análisis con PCR positivo habrá sido su principal análisis de su grupo planteado en su protocolo. Y finalmente, en cuanto a los eventos adversos, nos mencionan esta tabla 4, ¿okay? En la que, bueno, es de resaltar que para cualquier evento adverso encuentran más incidencia o más riesgo en el grupo de placebo, 6.3%, que en el grupo colchicina, ¿no? 4.9%. Eso nos hace creer que tal vez esta definición de cualquier evento adverso ha sido demasiado amplia, ¿no? Ok, trabajando en los eventos adversos que sí parecen deberse a la colchicina. Vemos el primero, que es embolismo pulmonar, ¿no? 11 casos en el grupo de colchicina versus 2 casos en el grupo de placebo, ¿no? Un p-valor de 0.01. Entonces, parece que puede la colchicina causar un pequeño aumento de riesgo de embolismo pulmonar. ¿Okay? En cualquier evento adverso, pues también hay un poco más en el grupo colchicina que en el grupo placebo. En los gastrointestinales también hay más en el grupo colchicina y en el grupo placebo. Y en diarrea, sobre todo, también, ¿no? Hay más incidencia en el grupo colchicina que en el grupo placebo. Entonces, si comparamos los porcentajes y lo definimos en términos de riesgo atribuible, entendemos que por cada 1000 pacientes que reciban la colchicina en vez de recibir placebo, ¿qué cosa causaríamos en este caso? Si es que estos números son sinceros, ¿no? 4 casos de embolia pulmonar, ¿no? 91 casos de eventos gastrointestinales, que están poco definidos, y 64 casos más de diarrea, ¿no? Que no sabemos hasta qué punto fue una cuestión grave o no. Ok, entonces tenemos los beneficios y tenemos los daños, ¿no? Siempre es importante preguntarnos si los presuntos beneficios son confiables, ¿no? Y puede haber dos tipos de error aquí que nos estén confundiendo. El error aleatorio y el error sistemático. ¿Qué es el error aleatorio? Es cuando tenemos poco tamaño de muestra, poca potencia estadística, y pues el resultado o la diferencia que encontremos pueda deberse solamente al azar. ¿Okay? ¿Y cómo se ve el error aleatorio usualmente en un artículo? Revisando los intervalos de confianza. Y hemos visto que los intervalos de confianza de los ORs son bastante imprecisos, ¿no? Entonces sí hay un potencial de error aleatorio aquí, ¿no? Siendo este el primer estudio en no hospitalizados, pues lo que ha salido tampoco es que podamos corroborarlo mucho con otros estudios. Y en cuanto al error sistemático, se refiere a que haya fallas en el estudio, ¿no? Y para eso se evalúa algo que se conoce como el riesgo de sesgo, ¿no? Alguna falla en el estudio que puede hacer que nos estemos desviando del resultado real, ¿no? Que el estudio nos esté dando un resultado que no es real. Para evaluar el riesgo de sesgo se usan algunas herramientas. Generalmente para ensayos clínicos aleatorizados se usa la herramienta de Cochrane, que es un semáforo. Y que tiene estos ítems, ¿no? Primero, aleatorización. Si la aleatorización fue bien hecha o no. Lamentablemente, una vez más, en el informe final no te menciona casi nada de la aleatorización, ¿no? Cómo fue hecha, si fue por una moneda, números aleatorios, software. Entonces, cuando no te dan suficiente detalle, pues usualmente decimos que este riesgo de sesgo queda poco claro, ¿no? Con la lucecita amarilla del semáforo.
Lo siguiente es ocultamiento de la asignación, ¿no? Tampoco menciona cómo han hecho el ocultamiento de esta aleatorización, creo un poco claro. Cegamiento de los pacientes, menciona que sí es ciego y que han usado placebo, ¿no? Entonces, podemos confiar tal vez en que hay un bajo riesgo de sesgo aquí, lo cual es bueno, ¿no? Cegamiento del personal de salud y los evaluadores de los desenlaces. El estudio menciona vagamente que fue doble ciego, pero este término de doble ciego a veces se refiere a que se cegaron al personal de estudio, a veces se refiere a que se cegó a los evaluadores del desenlace, a veces se refiere a que se cegó a ambos, ¿no? Y no te dan ningún detalle en este estudio de cómo se hizo este cegamiento, ¿no? Ni a quiénes ni cómo. Entonces aquí sí yo consideraría un riesgo de sesgo poco claro también. Luego tenemos otro criterio que es el de pérdidas, ¿no? Hemos visto que solamente se perdió el 2.1% de la población inicial y esa pérdida fue similar en ambos grupos, por lo cual yo consideraría un bajo riesgo de sesgo. Y en cuanto a otros riesgos de sesgo, hay un posible desbalance inicial, ¿sí? Hay algunas variables que tienen un poquito de desbalance, ¿no? Y hubiera sido interesante que nos presenten algunos resultados ajustados por esas variables, ¿no? Yo le pondría un riesgo de sesgo poco claro. Y por último, no detalla cómo evaluaron los desenlaces, ¿no? Y esto de aquí sí es medio extraño, ¿no? También le pondría un riesgo de sesgo poco claro. Bueno, esa ha sido la presentación inicial del ensayo de Corcorona. Me he tomado la libertad de apuntar ahí algunas cosas que resaltan cuando uno lo está leyendo recién, ¿no? Y bueno, pasamos ahora con Edward, que nos va a hablar un poco sobre su apreciación, la apreciación que ha tenido sobre este ensayo clínico. ¿Qué tal, Edward? Pasamos contigo. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Álvaro. Espero que se me escuche bien. Sí, se te escucha. Sí, bueno. Ante todo, yo creo que es importante mencionar que siempre vale la pena revisar la evidencia y la calidad de la evidencia que estamos viendo, ¿no? Y esto pasa, bueno, podemos tener muchas herramientas y todo. El tema es que apenas sale una nota de prensa, mucha gente considera que podría entonces muchas veces se tiende con las notas de prensa simplemente a cambiar la conducta de prescripción en muchos casos y en algunos, y lo peor aún, en algunos casos automedicarse, ¿no? El tema es que lo que hemos visto en este tiempo es que ha habido mucha nota de prensa antes de publicar los resultados oficialmente. Luego ha venido el proceso de llevarlo a un espacio preprint y finalmente a colocarlo en la parte ya de la publicación de un artículo científico, ¿no? Se ha hecho al revés el asunto, como normalmente podría haberse hecho. Entonces, yo en lo personal voy a hablar un poco del estudio Corcorona. Ya Álvaro ha hecho una excelente presentación sobre el tema. Esto llamó mucho la atención porque entidades incluso extranjeras hablaron de los beneficios potenciales que podría tener la colchicina en el manejo de los pacientes, ¿no? Y llamó un poco la atención eh, porque eh, se hablaba de reducciones, de mortalidad, incluso de hospitalización, de ventilación mecánica, etcétera, cuando en realidad esperábamos, de hecho, la publicación, cuando menos, o la prepublicación. Y cuando uno lee eso, realmente llama la atención la expectativa que se había generado. Desde el escritorio pudimos analizar un poco lo que está dándose y algunos puntos que ya Álvaro va a hablar y que yo voy a comentar con ustedes. Primero, hay que saber que cuando uno calcula el tamaño de muestra de un estudio en general, es el tamaño de muestra mínimo esperado para poder
¿Qué cosa? Para poder realizar la inferencia y poder testear la hipótesis principal del estudio. En este caso, el cálculo inicial de esta muestra para el estudio fue de 3.000 sujetos en cada lado, para poder llegar a establecer las diferencias que existen, ¿no? Entonces, lastimosamente, el estudio no llega a tener el total de 6.000 personas incluidas, sino que solo incluye a 4.488. Y no solo queda ahí, sino que de esos 4.468, solo 4.152 tuvieron PCR positivo, ¿no? Entonces, por ahí ya las cosas empiezan a uno a preguntarse si es que primero hay efectos sobre el error aleatorio que puede tenerse. ¿Y por qué digo error aleatorio? Porque el error aleatorio está muy definido por el tamaño de muestra que uno tiene. Y uno establece el error antes de hacer este cálculo. Entonces, si no está llegándose a este nivel, entonces no tenemos seguridad de que podamos tener un error aceptable para lo que estamos testeando. Más allá de que hay ciertas licencias cuando uno hace análisis interino, pero generalmente el análisis interino lo terminas cuando ves que el beneficio es demasiado grande en relación a lo que tú estás teniendo en el brazo placebo. Entonces tú por temas éticos, incluso dirías, no, ya la diferencia es, ya la estadística me está diciendo que hay diferencias, por lo tanto yo no puedo continuar, porque pues sería hasta muy malo someter a placebo a un grupo que podría recibir ya el tratamiento. Y por ahí es la base, pero aquí el cierre al 75% que se da no es por un tema de que había un beneficio muy marcado, sino que no había la logística para continuar el estudio. Y es sumamente valioso el esfuerzo que hacen los autores por continuar un estudio. Los que hemos desarrollado alguna investigación alguna vez sabemos que es todo un esfuerzo, que hay que tener recursos para hacerlo. Sin embargo, esto podría tener mucho efecto sobre lo que el error aleatorio que se tiene, eso es la confiabilidad que puede tener los resultados. Luego vamos a ver que justamente los intervalos de confianza pueden ser poco precisos. También sobre lo que yo puedo finalmente inferir, porque no la totalidad de los pacientes no fue con PCR positivo, sino que consideraron también a pacientes clínicamente definidos como COVID, pero que no sabían si realmente tenían el SARS-CoV-2 con PCR positivo. Entonces ellos hacen un análisis y preespecifican una población para tener primero el total de pacientes con clínica de COVID, pero dentro de estos el subgrupo de PCR. Pero hay un problema aquí pequeño. Bueno, primero que no hemos llegado, por lo menos yo no he podido acceder al protocolo. El tema es diferente cuando tú preespecificas un grupo y consideras la asignación aleatoria para ese grupo. Y otra cosa es que simplemente lo preespecificas, pero no consideras que podrías tener una asignación que sea balanceada por ese grupo preespecificado. Entonces, ahí ya le estás incorporando no solo a la confiabilidad problemas, sino que también estás incorporando problemas a la validez, porque podrías potencialmente estar introduciendo un sesgo de selección. Entonces, el tema teórico es muy rico en este caso, pero yo creo que ese es uno de los primeros puntos que debería de tomarse en cuenta, ¿no? Que inicialmente la muestra era una, que hubo un bache al 75%, que hubo la resta del, digamos, bueno, el stop, la parada del ensayo, pero no por criterios técnicos o éticos, sino por criterios logísticos. Entonces, por ahí, claro, una cosa es con cajón y otra con guitarra, ¿no? Nosotros estamos leyendo el manuscrito y no sabemos qué problemas enormes han tenido los investigadores. Pero, sin embargo, esto trae problemas, ¿no? ¿Preguntas sobre esto quizás? O Álvaro, al final creo que son las preguntas, ¿no? Entonces, el otro tema es el uso de composites. ¿De qué cosa? De desenlaces primarios compuestos y de desenlaces secundarios.
Entonces, cuando uno hace desenlaces compuestos y tiene desenlaces secundarios que son parte de los compuestos, ahí se generan ciertos desenlaces que son dependientes entre sí. Y no solo eso, sino que son múltiples desenlaces. Entonces, este tema en ensayos clínicos se conoce como, vamos, mi inglés no es tan bueno, pero va por ahí, como multiple comparison, o como comparaciones múltiples, ya lo dijimos. Entonces, va a requerirse de métodos estadísticos que permitan considerar el efecto que hay de estos múltiples desenlaces en el análisis. Y no solo eso, hay métodos jerárquicos incluso que se pueden utilizar, que están en función de que si el desenlace primario es positivo, yo recién podría pasar a analizar los desenlaces secundarios. Pero estos desenlaces secundarios no juegan en la misma posición que el desenlace inicial, porque el estudio fue trabajado para ese desenlace inicial y la muestra y todo. Y por lo general, creo que debemos de, de considerar, ¿no? Eh, por ahí el tema es importante. ¿Se me está escuchando? Se te perdió justo los últimos 10 segundos, creo, antes de que digas Bueno, si me está escuchando. Sí, ¿podría repetir esa parte, por favor? ya, sí. A ver, de hecho, he puesto mi red. Bueno, entonces es importante ese segundo punto que hace referencia a, eh, a análisis de comparaciones múltiples. Entonces yo no puedo trabajar con desenlaces compuestos y con desenlaces secundarios a gran escala sin considerar dentro de mi plan de análisis, eh, ¿no? Sin considerar dentro de mi plan de análisis esas comparaciones múltiples y el castigar, entre comillas, a estos análisis secundarios por el efecto de las comparaciones múltiples. Lastimosamente, en el ensayo no se consideró eso. Además, en el análisis, ellos mismos, en el preprint ellos mismos dicen, lastimosamente no consideramos el ajuste por comparaciones múltiples. Entonces, ¿eso qué lleva? A que de por sí ya es un análisis exploratorio, pero esto es mucho más exploratorio, porque aquí el azar jugaría un factor bien importante. Si ya sabemos de por sí al inicio que el tamaño de muestra era menor que sería considerado, lo cual afecta obviamente a la confiabilidad. También el no considerar eh, los desenlaces múltiples dentro del plan de análisis, pues también tiene un efecto negativo. Ese es otro punto que creo que es importante que hablar. Y por ahí también vamos a agregar algo más al tamaño de muestra. El tamaño de muestra es calculado en función del riesgo relativo, ¿no? Ellos consideran una reducción relativa de riesgo del 25%. Sin embargo, el plan de análisis es ejecutado para estimación de odds ratio, ¿no? Entonces, por ahí sabemos que cuando uno quiere tener algunas estimaciones, el odds ratio es una muy buena medida, nadie lo duda. Por sí sola es una excelente medida. Es una razón de razones. El riesgo relativo es una razón de proporciones, ¿correcto? Pero si yo estoy estimando para riesgo relativo una reducción relativa de riesgo del 25%, 6.000 personas, y solamente hago para 4.488, y además no estimo el riesgo relativo, sino que tengo el odds ratio, ya uno se pone a pensar qué puede estar pasando. Y lo que sabemos es que el odds ratio tiende a sobreestimar el efecto de las intervenciones o de las exposiciones, ¿no? Entonces, más aún cuando estamos al medio de un ensayo clínico donde justamente la facilidad es poder calcular medidas de riesgo propiamente. Entonces, es otro punto que, que hay que considerar. Eh, finalmente, yo creo que pasa
eh, ver los análisis de intención de tratamiento y los análisis por protocolo. Como sabemos, el análisis por intención de tratamiento, o el intention to treat, lo que hace es justamente mantener en el ensayo clínico la base de la asignación aleatoria. O sea, ese nivel superior que tiene el ensayo clínico desde la perspectiva positivista es la asignación aleatoria, lo que en inglés es la randomization, ¿no? En español no existe todavía randomización, es asignación aleatoria o aleatorización si quieren. Y esto le da categoría de experimento, digamos, al ensayo. ¿Por qué? Porque se genera el contrafactual, ¿no? Porque genera un grupo similar que el otro homogéneo, donde la única diferencia que existe es tener la intervención o no tenerla. Por lo tanto, la conclusión que yo puedo hacer es inicialmente asignado, ¿no? Porque yo quiero tener, digamos, al mismo grupo, muy similar a mí, que no tiene la intervención, frente a mí, a mi grupo que sí tiene la intervención. Donde la única diferencia entre ambos es que no tenga la intervención. Entonces, ¿esto qué lo da? Lo da la asignación aleatoria. Y la asignación aleatoria tendría que respetarse con el análisis por intención a tratar. Porque lo que el ensayo clínico mide con el análisis por intención a tratar, ¿qué es? No es el que tomes la colchicina, no, es el haber sido asignado a la colchicina. Recuerden eso, en ensayo clínico, lo que tiene como inferencia causal primariamente es la asignación a la intervención, no la intervención en sí. La intervención en sí yo la estoy analizando en el per protocol, porque es quienes tuvieron que tomar la intervención. Acá lo que yo estoy, en la intención por tratamiento, lo que yo estoy analizando es la asignación a la intervención. Es, por decir, en este caso, es la prescripción. Se está prescribiendo esto a un grupo frente al otro grupo. Y lo que yo voy a evaluar es qué tanto es el efecto de la prescripción a colchicina o a placebo. ¿Correcto? Entonces, bajo ese análisis, de hecho, puntualmente, uno encuentra que hay una reducción del 21%, puntualmente. Pero uno se pone a pensar si es que realmente es este 21% o no en base a los potenciales sesgos que ya hemos hablado. Y obviamente esto no es significativo. Ahí hay un tema que analizar tremendo, que ojalá que haya otra oportunidad de hablar mucho del tema significativo o no significativo, y la dicotomización del PET, etcétera, cuando en realidad eso es una medida continua y hay mucho que analizar. El tema aquí es que puntualmente hay una reducción que no es estadísticamente significativa bajo el que tenemos, pero que además podremos agregarle el factor que es importante, que es poco precisa. Y esa precisión está también relacionada a la reducción de la muestra inicial, ¿no? Recuerden que precisión va con confiabilidad. Entonces, eso es lo que vemos aquí, ¿no? Que es 4,7% y 5,8% lo que hay que hacer. Pero hay que también hacer un análisis no solo relativo, ¿no? También podemos ver un análisis también absoluto. El análisis absoluto lo que muestra realmente es que hay una reducción de 1,1% del desenlace compuesto primario para grupo de colchicina frente a placebo. Pero dése cuenta, no déjense llevar por el 0,79, porque si fuera un riesgo relativo, por ejemplo, sí diríamos lo que yo mencioné hace un rato, que hay una reducción del 21%. Esto es un odds ratio, ¿no? Entonces hay una odds aquí frente a otra odds. Hay una reducción relativa de la odds, sí, que no es precisamente una reducción relativa de riesgo, como fue lo que inicialmente se estimó. Entonces, hay que tener cuidado en analizar el resultado que está presentándose aquí. Luego vienen los análisis de los componentes del desenlace primario, que es lo que habíamos visto, que son parte del composite. Y nuevamente se ve de manera clara que puntualmente habría una potencial reducción, pero nuevamente es poco precisa, ¿no? Como pueden ver ahí. Y el tema es que la cantidad de muertes es bastante baja
como para poder considerar para poder sacar una conclusión de este tema, ¿no? Ahora, yo lo que creo aquí, y nuevamente, es que, ¿qué ocurre? Y esto creo que es la parte central del asunto. Esto lo podríamos analizar de esta manera, así aislada, bivariada, cruda, como debe de analizarse un ensayo clínico, si tuviéramos certeza, de cierto modo, de que no hay diferencias entre los grupos y de que se ha cumplido con algunas cosas. Pero no tenemos esa certeza. Entonces, podría ser que estas diferencias, que son pequeñas en sí, también correspondan a diferencias que hay entre los grupos. Ya lo ha visto Álvaro, y ya lo mencionó. Y el otro tema, nuevamente, es que no hacen un análisis por protocolo propiamente de la población total, ¿no? Que fue, o sea, quienes realmente tomaron colchicina y quienes siguieron los protocolos para el placebo. No se hace eso, sino que se presenta un análisis para el subgrupo preespecificado de que fueron con COVID-19 probado o con COVID-19 con PCR positivo. Pero no quiere decir, o cuando menos en el manuscrito no está, que se haya preespecificado este grupo y que se haya hecho una interacción balanceada con este grupo. Es decir, eso sí me permitiría, de cierto modo, poder analizar. No, aquí no. Nuevamente es un análisis que se hace sobre un subgrupo preespecificado, pero no considerando la letración preespecificada. Entonces, esto es un análisis de un estudio observacional realmente divariado. Vamos a ser claros en presentar el asunto. Pero, o sea, si vemos, digamos, el 4.6, el 6.0, y si vemos el 9 y el 2, el 123 y el 93, ¿correcto? Pero ellos justamente hacen unos métodos ahí medio raros. Los había anotado por aquí, un ratito. Justamente ellos saben que finalmente no están haciendo el análisis como un ensayo y quieren por ahí controlar el efecto. Entonces para hacer este análisis, utilizan métodos logísticos como si fuera un estudio observacional e incorporan términos de interacción para poder estimar lo que está aquí. Entonces ya el ensayo, esta salida de partido, tiene muchos problemas y que tiene que analizarlo como. Entonces, puede simplemente, sino que está obedeciendo a un estudio observacional. Ya saben que hay limitaciones y lo que están haciendo es poner un modelo logístico con términos de interacción para quienes tienen la confirmación. Entonces ya el estudio pues va por ahí complicándose, ¿no? El análisis que estamos haciendo aquí, por si acaso, es del estudio Colcorona, específicamente de este estudio. No estamos llegando a evaluar más cosas que pueden ocurrir. Y específicamente este estudio lo que está mostrando es que hay muchos problemas, muchas amenazas a la validez y a la confiabilidad de los resultados. Entonces, valdría la pena analizarlo con mucho más detalle. Finalmente, va por ahí también el tema de eventos adversos que mencionó Álvaro, que se ve que el grupo de colchicina, por ejemplo, tiene mayor cantidad de eventos adversos gastrointestinales e incluso cualquier evento adverso, incluso diarrea, mucho más que el grupo de control. Pero nuevamente, esto por lo general siempre los eventos adversos en ensayos clínicos tienen
una característica de ser muy exploratorios, porque no son diseñados, o sea, si bien es cierto lo incorporan, no son diseñados por las probabilidades que puedan ocurrir. Pero llama la atención algo. Que más o menos 1 de cada 4 pacientes que tomó colchicina tuvo algún evento adverso. ¿No? O sea, dése cuenta, 24.2%. O sea, es una proporción no baja. Y más o menos, 24%, o sea, también por ahí va, 1 de cada 4, en realidad la mayoría, es explicada por eventos gastrointestinales, ¿no? Entonces, hay que ver un poco el tema, ¿no? Y más o menos 1 de cada 8 tiene diarrea. Entonces, no estamos hablando de un tema que solamente hay que enfocarnos en el análisis de la eficacia como ensayo. Yo creo que en realidad hay ciertas estimaciones de efectividad porque ya le dan hasta un valor medio observacional al análisis, sobre todo el grupo que tiene COVID-19 ya confirmado por PCR. Y, eh, y sin embargo, también en este análisis, que no, justo aquí no hacen un análisis observacional, sino que más bien un análisis ya como ensayo, porque es una comparación sencilla de lo inicialmente presentado, sí se ven diferencias importantes en lo que hay de eventos gastrointestinales y de diarrea, ¿no? Entonces, yo creo que más allá viene la discusión, yo me he centrado sobre todo en presentar cosas específicas del ensayo Corona. No dar una recomendación aún en base a esto, ¿no? Mi idea más bien es un poco interactuar con respecto a esto, ¿no? Y ya luego con ustedes mismos creo que podemos ir construyendo la utilización que podría tener o no podría tener la colchicina para estos casos, ¿no? Chévere, Eduardo. Genial, gracias. Sí, realmente esto, como dices, tiene todavía mucha más profundidad en cuanto a los análisis que han hecho, en cuanto a otros detalles que, como tú dices, pueden amenazar mucho la validez de estos resultados, ¿no? Tenemos algunas preguntas que han estado dejando. Si tienen algún comentario o algo, pueden dejarlo por los comentarios, ¿no? Uno, Edward, a ver si nos ayudas con este. Víctor pregunta si hubiese sido correcto hacer un chi cuadrado en ambos grupos para ver si hay diferencias entre colchicina y placebo, ¿no? Supongo que se refiere a la evaluación inicial, ¿no? A las características basales. ¿Qué opinas sobre eso, Edward? ¿Hubiera sido correcto hacer un chi cuadrado para evaluar diferencias aquí? Uy, tienes el audio apagado, Edward. No, de hecho, la idea... Lo que pasa es que si uno ve el consort y ve la mayoría de ensayos que están saliendo ahora, ya no se estila mucho a colocar el valor P al costado, ¿no? Que hay toda una discusión enorme de que si el P sirve, no sirve y tanta cosa más. Sí, podría saber una prueba estadística de proporciones, incluso si quieres, para estimar si es que hay diferencias. El tema es que cuando tú pones 20 variables, por ejemplo, al inicio, por azar solamente, una te va a salir diferente, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Y esto está dado desde antes. Pero sí, podrías hacer pruebas estadísticas para ver si hay diferencias basales. Pero no se suele usar ahora mucho porque es el formato que se da. Pero sí, valdría yo creo la pena ver si es que hay diferencias, sobre todo cuando uno habla de hipertensión. Por ahí podría estar. Valdría la pena también tener quizás el índice masa corporal categorizado, porque claro, puede ser que los promedios sean similares, pero por lo general aquí vale la pena ver obesidad, los tipos de obesidad, porque hay más riesgo de mortalidad en grupo que en otro. Entonces, a veces la definición clínica de las variables al inicio es importante, pero sí, yo creo que podría haberse acompañado de un análisis. Es más, ustedes lo pueden calcular, ¿no? Aquellos que usan Stata ponen CSI y con CSI pueden emular el cálculo sin problemas. O sea, eso es lo importante. O sea, los ensayos clínicos justo
tienen esa ventaja de que al tener la homogeneidad y todo, tú solamente aplicas pruebas bivariadas, ¿verdad? En la mayoría de casos. Digamos que en el ensayo clínico más tradicional no creo que habría problema de hacerlo, ¿no? Son... Ajá. Bueno, lo otro es que si es que aplicamos acá alguna prueba, como el tamaño de muestra es Es grande, grande. sí, posiblemente cualquiera de esas pueda salir estadísticamente significativo, ¿no? Lo cual, si los resultados hubieran sido más contundentes, pues no nos fastidiaría mucho, ¿no? Pero en esos casos sí, por aquí, incluso diferencias pequeñas, justo esto iba con respecto a otra pregunta que habían hecho, ¿no? Si es que estas diferencias no tenían que ser mínimo del 5 o 10% para ya considerarse como algo que podía afectar nuestros resultados, no necesariamente, ¿no? Sobre todo cuando los resultados están así, nariz con nariz, como que bien imprecisos, pues alguna diferencia, aunque parezca pequeña en las características basales, podría explicar esta diferencia también pequeña en los resultados, ¿no? Sí, Entonces, sí, aparte hay que que tener bastante cuidado. recordar que los tamaños de muestra calculados fueron mayores. Entonces, lo que uno quiere es evitar en gran parte el error tipo 1, el error tipo 2. Entonces, uno calcula la estadística, justamente el tamaño de muestra, basándose en esto, ¿no? Y el tamaño de muestra es un poco menor, por ahí te genera ciertos problemas de confiabilidad. Pero además lo que tú dices es algo de cierto, ¿no? Pequeñas variaciones, cuando tienes muestras grandes, pueden salir estadísticamente significativas. Entonces, de hecho, hay mucha tendencia ahora a no hablar de tanto de estadísticamente significativo, sino ver como que los números y pensar si esto podría tener efecto o no. Eh, es probable, eh, es probable que, que encuentren diferencias con, primero por el tamaño muestra grande, pero además porque mientras más comparaciones hagas, la probabilidad de encontrar diferencias es mayor. Es por eso incluso que cuando hay comparaciones múltiples requieres hacer los ajustes, ¿no? Entonces, para muchos es un problema enorme poner los P's al inicio, que te salga uno significativo y luego explicar en el ensayo que justo hubo una diferencia por esto, pero que clínicamente no es mucho, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto. Chévere, sí, totalmente de acuerdo. Viendo las preguntas, hay otra también, Edward, como para ti. Giancarlo nos pregunta, ¿cuál sería el fundamento de que en ese estudio hayan usado un odds ratio y no, por ejemplo, un RR o un HR? ¿Sería lo adecuado esto? Tendríamos que preguntarle a los autores, porque es muy raro. De hecho, el odds ratio, partamos, el odds ratio es una medida de magnitud de efecto también. Y no lo entendemos mucho nosotros aquí, porque hemos crecido desde muy niños pensando en porcentajes. Entonces se nos hace mucho más sencillo tener un riesgo relativo, que es una comparación de dos proporciones, de dos porcentajes, o lo que fuese. Entonces hemos crecido niños y sabemos que es así. Si hemos crecido en otra parte del mundo, quizás las odds no serían más fácil de procesarlas. Pero ya es como que hay un consenso que es mejor tener riesgo relativo, que es mejor tener hazard ratio, si tienes la posibilidad de esto, obtener incluso no solo densidad, sino razón de densidades de incidencia, razón de tasas de incidencia, porque tienes los días persona que hay aquí. O sea, podrías haber hecho eso. Pues llama un poco la atención que estés haciendo un odds ratio. Y llama un poco la atención, ¿por qué? Porque el odds ratio tiende a sobreestimar el efecto. Entonces, tiende a sobreestimar el efecto en relación a lo que hace el riesgo relativo, que es un poco más conservador. E incluso los modelos que acompañan a la estimación de riesgo relativo son mucho más conservadores que los modelos que acompañan a la estimación de odds ratios. Porque los odds ratios matemáticamente, para cualquier estadístico en general, son es más chévere, porque es para cualquier modelo en general es E a la beta. Mientras que en un modelo para estimar proporciones tienes que cambiar esa beta, ponerla en beta sobre 1 más beta o cambiarla. Entonces, matemáticamente es menos flexible. Entonces, el odds ratio ayuda mucho. Pero más allá de eso, el ensayo clínico
fue estimado, la muestra fue estimada para reducción relativa de riesgo, y la reducción relativa de riesgo es una reducción basada en el riesgo relativo. Entonces, llama realmente mucho la atención que el análisis haya sido otro. Y ahí hay un tema que uno podría realmente saber qué ocurrió si tuviéramos el protocolo. Si tuviéramos el protocolo, sería mucho más sencillo porque podríamos ver si es que había una desviación del protocolo para hacer el análisis, ¿no? Eso vale la pena. Porque a veces también uno pone, en algunos protocolos puede colocar como que primariamente haremos este tipo de análisis, pero si no se cumplen ciertas cosas, haremos un análisis de esta manera. Y por ahí está bien, porque tú anticipaste que lo podías hacer. Lo trágico es que no lo hayas anticipado y que lo hagas porque era la forma de manejar este estudio por también los 75% de pérdida, ¿no? Me quedan ciertas dudas realmente. Y pues sí, hay cosas que no han especificado muy bien, ¿no? Tal vez en el protocolo en extenso hayan justificado bastante de esto, ¿no? Va un poco... no le encuentro el protocolo. Sí, yo tampoco lo he encontrado. Ok, luego, bueno, Sender hace una reflexión por el chat, nos dice, ok, si aparentemente no hubieron conflictos de interés por parte de la industria farmacéutica, porque no hay un financiamiento directo por ahí y todo esto, ¿qué explicaría los numerosos defectos metodológicos, ¿no? Y yo le agregaría, ¿qué explicaría que hayan lanzado una nota de prensa tan sesgada, ¿no? Creo que por acá incluso la tengo. O sea, ok. En la cual confunden odds con RRs, en la cual acá está, ¿no? Esa es la nota de prensa que sacaron, ¿no? Dicen de frente, ¿no? Ese estudio encontró una reducción de 21% del riesgo de muerte, ¿no? Que cuando te das cuenta ni siquiera es riesgo si no es odds, y cuando te das cuenta ni siquiera fue algo que tenga alguna certeza clara, ¿no? Entonces, ¿por qué hubieron tantos defectos metodológicos? Y es más, ahí la reducción del 21% es la reducción relativa del odds, de la odds. Claro, ni siquiera, porque toda la reducción de riesgo es una reducción absoluta. Y ahí la reducción absoluta, si fuera riesgo, es 1,1%. Claro, o sea, ni eso. Ahora, partamos de algo, ¿no? Yo creo que eso ha pasado también con ustedes en alguna oportunidad en alguna institución. Muchas veces las notas de prensa no las manejan los investigadores. Quien maneja la nota de prensa son los comunicadores y a veces no tenemos buena comunicación entre equipo de investigación y los comunicadores. Y a veces puede salir esto. Pasó con el estudio de IETSI, ¿no? Que salió como riesgo también. Entonces, pues llama la atención, sí, pero pues parece que ser más común de lo esperado, ¿no? Porque se habla indistintamente de riesgo en todo lado, y a veces nosotros mismos. Entonces yo creo que sí, hay que ver. Ahora, etiquetar que el profesor de la industria farmacéutica algo está mal o hay problemas tampoco es bueno, ¿no? O sea, justo la idea de tener lectura crítica es de poder evaluar objetivamente y de manera transparente qué se ha hecho con los estudios. A priori uno no puede poner una probabilidad por prueba de que algo esté mal, ¿no? En este caso ha sido desarrollado por una entidad gubernamental y con financiación de fundaciones, ¿no? Pero sin embargo... Creo que te perdiste un rato, Edward. O me perdí yo. No, sí, creo que Edward se perdió un momento. Me avisas si no, si es mi problema. Para ver con mi compu. Sí se perdió. Ya esperamos a que vuelva. Mientras tanto, sí, ¿no? También quisiera redondear esto mencionando que realmente en todos los estudios se encuentra algo malo, o sea, algún sesgo potencial, alguna falla potencial, ¿no? No hay estudio perfecto.
Eso sí es cierto, ¿no? Incluso en los estudios publicados en buenas revistas y todo esto, ¿no? Entonces, el ojo tiene que estar en encontrar qué está mal realmente en ese estudio y en saber si nos preocupa o no nos preocupa. Porque si este estudio hubiera tenido conclusiones contundentes, ¿no? Un beneficio amplio, contundente, pues estas cuestiones pequeñas tal vez no nos preocuparan mucho, ¿no? Pero con los hallazgos tan tangenciales que ha encontrado, pues ya, esas cuestiones pequeñas pueden definitivamente explicar este hallazgo más allá de un efecto potencial de la colchicina, ¿no? Entonces, en esos casos sí, no le podemos perdonar mucho a ese estudio, dado los hallazgos que ha encontrado, ¿no? Y más aún, dado cómo se está vendiendo, ¿no? Esto va un poquito también de la mano con lo que mencionaba Arroyo Sarmiento, ¿no? Mencionaba que la PAJO saca una actualización cada cierto tiempo, aquí la voy a poner, ¿no? Sobre las terapias que se vienen usando para COVID o que se vienen proponiendo para COVID, ¿no? Y actualiza colchicina una vez que se publica el Colcorona, ¿no? No sé si se está viendo acá el metaanálisis, ojalá que sí. ¿Qué es lo que hace Pajo? Metanaliza el Colcorona con el Greco. Creo que por ahí está volviendo Eduardo. Y a ver, un ratito, Eduardo, antes de darte pase porque te perdiste un rato. Estaba respondiendo esta pregunta que hacen sobre por qué Pajo sí como que potencialmente le da un beneficio a la colchicina, ¿no? Uno que lo que hace es metanalizar el Greco con el Colcorona, lo cual ha sido cuestionado porque el Colcorona, como hemos visto, es en pacientes no hospitalizados y el Greco es en pacientes hospitalizados, ¿no? Incluso la plausibilidad por ahí está un poquito diferente en ambos grupos, ¿no? Lo segundo es que, aunque dice que está metanalizando RRs, este 0.56 y ese intervalo es del OR, del Colcorona, ¿no? Entonces, se hace súper raro esto. Y lo tercero es que igual no encuentra algo, digamos, tan convincente para mortalidad, pero sí lo encuentra para ventilación mecánica, ¿vale? Un poquito más o menos lo que pasó con tocilizumab, ¿no? Para tocilizumab, algunos estudios encuentran que potencialmente hay un efecto en ventilación mecánica. Sin embargo, guías como la ITSA, NIH y otras no recomiendan usar tocilizumab, ¿no? Les sugiero, la recomiendo porque es bastante bonito leer la explicación que da ITSA para no recomendar tocilizumab, diciendo ya, mira, ventilación mecánica es un outcome que es muy falible en los estudios, ¿no? Que puede haber sido positivo por un montón de cosas, ¿no? El ciego no se mantuvo lo suficiente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, al ser solamente este potencial y no ser tan seguro, pues no es todavía razón suficiente como para indicar tocilizumab, ¿no? Algo por ahí tal vez se puede discutir con respecto a colchicina, ¿no? Ojo que todavía ITSA, NIH no han emitido una recomendación sobre colchicina, recién está analizando, demora un poquito. Los que sí han emitido son la guía del Ministerio de Salud de Chile, ¿no? Igual, una vez que se publica este preprint del Colcorona, pues lo revisan, lo pueden buscar en su página web, hacen su metaanálisis, todo, y acaban sugiriendo no usar colchicina porque consideran que aún existe evidencia insuficiente sobre su potencial beneficio, ¿no? Y consideran, acá no lo dice, pero luego si lo buscan por internet, que sí podría haber efectos adversos moderados, así, acá está, perdón, con colchicina, ¿no? Entonces dicen, mira, vamos a causar, como bien mencionaba también Edward, tal vez incluso el 25% de los pacientes a los que le demos colchicina tengan efectos adversos, ¿no? Buscando un beneficio que tal vez no esté ahí, ¿no? Que es muy dudoso, por lo menos, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud de Chile por lo menos dice, no queremos más diarreas con nuestra población. Por ahora no vamos a recomendar o vamos a sugerir no usar, no es una recomendación en contra, no usar colchicina. Ok, Edward, creo que ya regresaste con nosotros. Sí, bueno, dado que estás presentando un poco el tema del metaanálisis, llama la atención. Y aquí va por un tema de tener tres conceptos básicos de heterogeneidad en un metaanálisis, ¿no? La heterogeneidad que se presenta ahí es una heterogeneidad estadística. Pero la heterogeneidad estadística está condicionada a lo que tú puedas decidir antes de hacerlo.
Porque tú le pones el software y el software no va a saber que es hospitalizado y que el otro es ambulatorio. El software te lo va a sacar. ¿Cómo es? Garbage in, garbage out. En cambio, por eso que la heterogeneidad del cuadrado sale cero. Es como que el 100% de los cambios no son explicados por la jarra, ¿no? Entonces, llama la atención mucho, y esto pasa por un concepto de no haber evaluado la heterogeneidad metodológica y la heterogeneidad clínica. Entonces, antes de yo hacer un metaanálisis, debo y de meterle la heterogeneidad estadística para que definas si es que tengo que hacer uno u otro método, en realidad debo pensar si es que vale la pena combinar. Y esto pasa por la definición de qué tan heterogéneo clínicamente es. Y aquí es totalmente heterogéneo. O sea, y esta heterogeneidad clínica está sustentada por una heterogeneidad biológica marcada. O sea, es diferente tratar a un paciente de manera ambulatoria a tratar a un paciente de manera hospitalaria, porque incluso podrían estar en diferentes momentos de la enfermedad. Entonces, la plausibilidad de la utilización de la colchicina tempranamente es diferente a la plausibilidad que yo puedo tener la del paciente ambulatorio. Es más, viendo las introducciones y las explicaciones en las discusiones de esos artículos, uno no lo nota. Entonces, no vale la pena combinar. Y eso, cuando hablamos de ventilación mecánica, en ambos casos es un desenlace secundario, por lo tanto es un desenlace exploratorio. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Yo utilizo un método observacional como el metaanálisis, un método inductivo como el metaanálisis, pero lo hago cuando estoy seguro de ciertas cosas, ¿no? Entonces, tengo que estar seguro primero que el desenlace primario fue para ambos, entonces yo puedo metaanalizar simplemente, pero ¿qué pasa si son desenlaces secundarios? Ahí debo preguntarme si vale la pena metaanalizar de manera sencilla o si tengo que hacer otros métodos más avanzados. Además, en mi caso de ventilación mecánica, mucho depende de la disponibilidad que haya. ¿Correcto? Entonces, de la disponibilidad que haya de ventilador, por ejemplo. Entonces, ahí por eso es que se sugiere ingreso a UCI, ventilación y muerte, como avanzamos. Entonces, va a depender del método que yo quiero utilizar. En cambio, si yo estoy haciendo un método de diferencia causal, donde puedo ver uno que pase otro a otro, ahí sí yo podría incorporar esos desenlaces como composite, pero los métodos estadísticos que acompañan a eso también son diferentes. Me llama la atención que Pajo lo haya hecho. Tengo conflictos de interés, por si acaso, yo soy consultor de OPS. Entonces, pero igual me llama la atención que esto se esté dando. E incluso también el método para calcular los intervalos, no sé si es necesariamente el más correcto, considerando que el Greco tiene un mega, archi, hiper intervalo de confianza grande. Si es que valdría la pena hacer solamente con el método que ellos han utilizado, tanto para efectos fijos como efectos aleatorios. Quizás haya otros métodos estadísticos que deberían de utilizarse, ¿no? Entonces, siempre uno debe pensar antes de hacer metaanálisis si es que realmente vale la pena hacer metaanálisis. Cuando uno ve las revisiones sistemáticas de Cochrane, una gran proporción de las revisiones no llegan a metaanálisis porque hay un análisis previo para decidir si voy a metaanalizar o no, incluso con más cantidad de estudios. Porque si yo le meto al software, todo va a salir. Pero mi problema no es eso. Mi problema es tener criterio para definir previamente si vale la pena metaanalizar, ¿no? Entonces, yo lo dejaría entre comillas el metaanálisis, con todo el conflicto de interés que tengo, porque también ser consultor en OPS, ¿no? Pero creo que estamos en un ambiente académico y lo importante es analizar las cosas de manera objetiva y transparente, ¿no? Chévere. Bien ahí por los conflictos de interés mencionados también. Sí, o sea, realmente estos resúmenes que da la OPS lo esperamos siempre porque hacen una buena búsqueda y nosotros también nos actualizamos cada vez que esto sale, ¿no? Sin embargo, nos sorprendió bastante el de Colchicina, ¿no? Como también pasó con Arroyo que estaba comentando, sí, nos sorprendió bastante, ¿no? Habrá que ver qué es lo que concluye ITSA luego, pero por ahora no me parecería tan prometedor, ¿no? Víctor preguntaba si va a ser necesario entonces realizar otro estudio con más rigor metodológico. Y aquí sí que quería apuntalar algo, que es algo que se ha estado repitiendo varias veces,
Por ejemplo, con Remdesivir, ¿no? Salieron los primeros estudios de Remdesivir que también se detuvieron tempranamente, ¿recuerdan, no? Y por ahí corrió esta voz de ya no es ético hacer más estudios, ya no es ético hacer más ensayos clínicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya, miren, Remdesivir sí encontró esta diferencia, aunque sea pequeña, aunque tenga 1000 dudas, encontró cierta diferencia, ¿no? ¿Qué pasó? Se hicieron más ensayos clínicos, porque ya se están haciendo, ¿no? Y esa supuesta diferencia fue disminuyendo y actualmente nadie recomienda Remdesivir, ¿no? Para COVID-19 porque no hay efecto en mortalidad y sus efectos son bastante pequeños, ¿no? Entonces, en este caso, amerita todavía que se hagan más estudios, ¿no? Y de hecho se están haciendo más estudios, tanto en preclínico como en hospitalarios, ¿no? El que más nos interesa es el hospitalario, tal vez, que está haciendo el ensayo de recovery, que tiene un brazo en el cual está evaluando este fármaco que es colchicina, ¿no? Entonces, potencialmente hay ahí algún beneficio en hospitalarios, bueno, potencialmente lo hay, ¿no? Entonces, hay que ver qué cosa nos dice este estudio para poder dar alguna conclusión ahí. Luego, Giancarlo nos preguntaba si cabe la posibilidad de ajustar por algunas variables en caso que la comparación encuentre diferencias, ¿no? No sé, Sí, Edward, de si quieres hecho, comentar. hay métodos para esto. Hay un análisis muy interesante que presentaba el profesor Miguel Arnán, Harvard, sobre los métodos que se pueden usar. Y sí, uno puede declarar, o sea, es más, algunos proponen que el per protocolo, o sea, ya el análisis por protocolo debería ser como observacional, porque ya no estás considerando la asignación aleatoria inicial. Entonces, se sugiere que tú podrías hacer modelos que incorporen eso. Y eso es lo que ellos han hecho en realidad en el Corona. O sea, ellos ya dijeron, no, ya estamos fritos, no podemos analizarlo tan simple como A frente a B en proporciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer modelos que consideren ajuste. Y ellos, dentro del ajuste, consideran términos de interacción para quienes tuvieron COVID-19 por PCR. Y sí, hay muchos métodos para hacer esto. Incluso tú a partir del ensayo total puedes hacer análisis también para subgrupos incluso, pero nuevamente es observacional. O sea, es observacional. Pero es mejor presentar un observacional con ajuste cuando es necesario a presentar un observacional sin ajuste porque asumes que es un ensayo clínico y ya, ¿no? Entonces, digamos, para que quede claro en esto, ¿hay un componente observacional dentro del análisis de un ensayo clínico? Sí. ¿Tiene que analizarse con ajuste? Probablemente sí. ¿Se hace? Muy poco. Es por eso que cuando salen los estudios se les dice, por favor, consideren el intention to treat, no el per protocol. Porque el intention to treat sí se puede dar el lujo, entre comillas, de hacer la comparación simple, porque está considerando la asignación aleatoria inicial. En cambio, el per protocol no puede darse el lujo de hacer esto. Pues tiene que asumir que no está respetando la asignación aleatoria inicial y que se convirtió en un observacional como análisis. Pero muchas veces no se hace. Y se da a conocer solamente el análisis que está ahí. Cuidado que se te ve todas tus páginas, Atos. Perdón. No me preocupes. Álvaro, perdón. Ya cerré todo lo comprometedor. Cuidado. Un par de acotaciones nomás aquí que quería hacer es, uno, Víctor consultó si se puede metaanalizar ORs y RRs, pues no, ¿no? O sea, y de hecho no hay una justificación por la cual hacerlo, ¿no? Puedes coger un OR y transformarlo en RR para metaanalizarlo con otro estudio, ¿no? Es muy raro lo que han hecho acá, en el cual ponen RR en el metaanálisis de la PAJO cuando en verdad es un OR, ¿no? Es algo bien extraño. Y lo otro que preguntaba Pedro por el Facebook es si es que podríamos hacer una evaluación de dosis dependencia, ¿no? Una evaluación de si la colchicina tiene una asociación dosis dependiente con los efectos adversos o con los efectos beneficiosos, ¿no? Lo malo es que no te dicen nada sobre si se cumplió o no con toda la dosis, ¿no? Si bien hay una dosis establecida, estándar, para todos estos pacientes, no sabemos cuántos cumplieron la dosis y cuántos no lo cumplieron, ¿no? Es más, es una dosis por 30 días, o sea, tampoco sabemos si los pacientes que se llegaron a hospitalizar siguieron con esta dosis
o si, no sé, al día siguiente de que el paciente comenzó con la colchicina, se hospitalizó, ¿no? Y ya contó como un outcome y la colchicina tuvo en verdad algún efecto, sí, no. No sabemos mucho sobre esto, ¿no? Lamentablemente no nos da muchos datos sobre qué tanto ha cumplido, qué tanta dosis ha recibido cada paciente, ni si se pueden hacer análisis por su grupo o dosis dependiente de este tipo. Y por último, Edalí nos consulta, Edward, si sabiendo que el 80 a 90% de los pacientes con COVID ambulatorios evoluciona favorablemente, ¿tiene sentido usar medicamentos y hacer estudios de medicación en COVID-19 no hospitalizados? Obviamente que sí. O sea, a mi criterio, sí. La idea es poder tener intervenciones que te reduzcan la probabilidad de hospitalización y muerte. Y si tú puedes lograrlas, pues se hacen. Tampoco es que te puedas quedar de brazos cruzados así sabes que no hay nada, ¿no? O sea, la idea es por eso que en la mayoría de casos, en la mayoría de casos, la idea pasa por, bueno, tenemos que trabajar sobre ensayos clínicos. Es más, este medicamento no puede darse a todos, tiene que darse en el contexto de un ensayo clínico. Justamente, ¿por qué? Porque el ensayo clínico puede resolver ciertas dudas que hay sobre el manejo de estos pacientes. O sea, ¿qué te parece a ti como sistema de salud? Que si normalmente el 90% o 95% se hospitaliza, no sé, es un 5% de pacientes. Pero si tienes una intervención que te reduce en 4% eso, para un sistema de salud es bastante. O sea, la idea justo es seguir intentando intervenciones que puedan funcionar de manera temprana, que no sobrecarguen el sistema. Eso también es clave. Y que puedan manejarse también incluso de sus primeros niveles de atención. ¿Para qué? Para que el sistema no colapse. Necesario sí es, ¿no, Eduard? Pero también es bien difícil que, o sea, porque necesitas un gran tamaño de Bueno, muestra ese es el para tema. poder demostrar el cambio en algún desenlace tipo mortalidad si se lo das a todos los pacientes con COVID ambulatorio, ¿no? No, claro, porque a lo que yo voy es que si el tamaño muestra, o sea, la pregunta que ha hecho la colega pasa por si es que es necesario hacerlo. Y yo creo que sí, nadie lo duda. Eso sí. Porque, claro, en la matriz de un ensayo clínico necesitarías un buen tamaño muestra para poder estimar reducción de un desenlace que te interese. Pero en matriz de salud pública, tener una intervención que te reduzca una buena proporción de gente que llega al sistema es importantísimo. O sea, es un gran logro que el sistema no colapse, ¿verdad? O sea, si vamos a poner un número. No sé, tienes 1000 pacientes y de estos van a llegar tantos, van a llegar, no sé, 50. Si son 10.000 pacientes, ¿cuántos van a llegar? 500. Si son 100.000 pacientes, van a llegar 5.000. Entonces, velo ya en salud pública. Una reducción que te lleve a que llegue menos gente a hospitalizarse tiene buena repercusión sobre el sistema de salud. Y si lo pones en un contexto de costo-efectividad, a priori, las intervenciones que podrían disminuir la hospitalización son más costo efectivas, ¿no? Que las intervenciones intrahospitalarias. Porque tú estás trabajando con intervenciones a los primeros niveles, ¿no? Entonces, claro, la situación es difícil. Hay que hacer ensayos con gran tamaño de muestra. Hay que pensar bastante para poder tener estos desenlaces, porque justamente lo que ha dicho la alumna es correcta, ¿no? Hay un porcentaje bajo que va a llegar a hospitalización, un porcentaje bajo que va a llegar a UCI y un porcentaje más bajo que va a morir. Entonces, pero yo lo que quiero es trabajar sobre este primer gran grupo para ver qué cosas podría reducir, ¿no? Claro, Eso, ajá, y eso es importante y ahorita más aún porque está cambiando, ¿no? O sea, la rapidez de cómo leves pasan a moderados, moderados pasan a graves, con las nuevas variantes también está cambiando, ¿no? Entonces, eh, la dinámica del tema en Perú perdón, a nivel mundial en general sobre COVID-19 es muy grande, ¿no? Y la cantidad de información que se genera es muy grande, cambia considerablemente, ¿no? Muy difícil de decir algo que ahorita va a estar y que luego quizás no lo sabemos.
Sí, Pero, por pues, ejemplo, el hecho de la dexametasona, ya lo que se ha estimado de vidas salvadas por dexametasona es bastante grande, ¿no? Entonces, hay que ver, creo yo, esas cuestiones. claro que, bueno, en hospitalizados es más sencillo tener una respuesta en cuanto al tamaño de muestra, porque sí, no esperamos que la mortalidad sea mayor, lamentablemente, o el pase a ventilación mecánica, ¿no? Entonces, dar algo en hospitalizados va a requerir un menor tamaño de muestra para poder trabajar con estos outcomes duros, ¿no? En cambio, que si lo damos a a los pacientes desde que están ambulatorios, como este estudio, es un poquito más complejo, ¿no? Y si lo pones en el contexto de vacunas, más aún. Por eso es que las vacunas necesitan 40.000, porque incluso es prevención primaria. Entonces, la muestra que necesitas para evitar los eventos es mucho mayor. ¿No? Si te das cuenta, ¿no? Si tú haces un estudio en UCI, es una cosa, porque el desenlace de muerte está ahí. Si haces un estudio en hospitalización, es otra cosa. El desenlace de muerte está ahí. Si haces un estudio ambulatorio, el desenlace de muerte también está ahí, pero ya es más difícil. Pero si haces un estudio grandote para prevenir muerte, por ejemplo, sería tremendo. Entonces, por eso es que la mayoría de ensayos clínicos de vacuna, lo que evalúan justamente es que vas a ser mild o moderate, ¿no? Perdón, o sea, leve o moderado. No hasta más allá, porque necesitarías mucha más muestra. Entonces, hay que tener esas consideraciones para ver la factibilidad de lo que uno pueda desarrollar como estudio o no, ¿verdad? Sí, y justo quería agregar también que, ok, si vamos a dar un medicamento a pacientes desde ambulatorios, el balance debe estar aún más claro, porque si no podemos lograr el efecto opuesto, ¿no? Es muy cierto que necesitamos que la gente ya no esté colapsando los servicios de salud, ¿no? Que menos gente llegue a hospitalizarse. Pero, ¿qué pasa si causamos que un 25% de los pacientes con COVID tengan, además del COVID, diarreas, ¿no? Como puede pasar aquí No, no, con por eso colchicina. mismo, ahí ya entra una valoración de riesgo-beneficio, ¿no? Y va a saturar del sistema, pero no de hospitalización probablemente, pero sí del sistema en el primer nivel, ¿no? Entonces, y probablemente no sabemos igual cómo están deshidratados, o si esa deshidratación puede también conllevar a que haya un peor desenlace del cuadro, ¿no? O sea, uno entraría en muchísimas hipótesis, ¿no? Pero Sí, pues, sí, la idea es no empeorar lo que hay, ¿no? También eso es importante. Y de hecho hablaba mucho de ese tema con la ivermectina, ¿no? O sea, no hay datos publicados todavía, pero muchos colegas clínicos que ven pacientes dentro de los hospitales mencionan de que ellos han visto que hay mayor crecimiento de diarrea, pero también ven mayor crecimiento de uso de ivermectina, ¿no? Y coincide mucho el uso de la ivermectina con la diarrea, ¿no? Entonces, pero son cosas que quedan en hipótesis, ¿no? No podemos decir nada porque no lo hemos estudiado. Pero lo que voy es que pueden haber intervenciones que modifiquen esto, ¿no? Imaginemos que estuvieran dando colchicina y las personas llegan con diarrea, ¿no? Entonces, pareciera que fuera del cuadro, pero en realidad es por un evento adverso del medicamento también, ¿no? Entonces, ahí pueden mezclarse cosas a nivel hospitalario, ¿no? Valdría la supuesto. pena analizar esto, pero es bien, bien complejo. No llevo muchos datos, pero potencialmente colchicina parece sí que los eventos adversos son frecuentes. Y sí, pues y acá estamos con los eventos adversos más comunes, ¿no? Sabemos que hay otros eventos potenciales en colchicina, ¿no? Bueno, realmente nos hemos extendido, pero ha sido bastante emocionante toda esta conversación. Acá tenía una serie de conclusiones. A ver, las voy a leer yo, Edward, y luego si quieres refutar o comentar alguna, por favor. En cuanto a los beneficios, realmente con Corona, que es el único ensayo clínico aleatorizado en pacientes ambulatorios para colchicina, pues no queda claro si tiene algún beneficio, tanto por un potencial error sistemático, por los sesgos que hemos visto, como aleatorio, ¿no? Puede ser solamente por azar esta cuestión que hemos encontrado. En cuanto a los daños, sabemos que son sobre todo gástricos y diarrea sobre todo, pero además sabemos por estudios de farmacovigilancia previos en otras poblaciones que se ha asociado con rabdomiólisis y tiene interacción con otros fármacos, ¿no? Lo cual hay que ver también cómo se comporta en la sobremedicación que ya tienen nuestros pacientes por COVID, ¿no? Que muchas veces no es inducida por el mismo médico, sino por ellos mismos, ¿no? Vas a la tienda, te compras tu acitromicina, te dan tu pack. Entonces, a esto agregarle colchicina, que es un fármaco que sí tiene ciertas interacciones con otros fármacos,
puede ser incluso más peligroso, ¿no? En cuanto a los costos y la factibilidad, sabemos que no es costoso, pero que si es que el Ministerio de Salud dijera hoy día, por ejemplo, que se use masivamente a todos los pacientes con COVID-19 con riesgo, o sea, ambulatorios con algún riesgo, como pasó con ivermectina, sabemos que la colchicina en unos cuantos días se va a evaporar de todas las farmacias y de todo lado, ¿no? Lo cual hace que se genera un desabastecimiento, ¿no? Comenzamos con los fármacos bambas, comenzamos con que los pacientes que lo necesitan para otras enfermedades no lo van a encontrar, ¿no? Entonces ahí hay un daño indirecto de su potencial recomendación, ¿no? Aparte de los daños directos que ya hemos visto. Entonces, dada esa incertidumbre, resulta lógico que aún no se recomiende brindar masivamente este medicamento, ¿no? Me parece a mí que la posición que ha tomado el Ministerio de Salud de Chile de sugerir todavía no dar este medicamento es adecuada con este estudio que ha salido hasta ahora, ¿no? Y estar atentos a la publicación de futuros estudios como el Recovery, ¿no? Porque de que hay un potencial beneficio, puede haberlo, puede. Ojalá que el Recovery nos dé algún resultado positivo. Lamentablemente ya sabemos como con los muchos ensayos previos que ha habido que la gran mayoría de los fármacos para COVID-19 no están funcionando. Ojalá que, porque necesitamos urgentemente, ojalá que este o algún otro nos pueda dar resultados contundentes positivos, ¿no? Entonces, esas eran las conclusiones que yo tenía, Edward. No sé si estás No, de yo acuerdo creo que o son, quería son agregar bastante, alguna. bastante buenas. Eh, yo creo que queda claro, cuando menos de mi perspectiva, que las limitaciones en el estudio afectan confiabilidad y validez. Y al afectar confiabilidad y validez de esa manera, los resultados, valga la redundancia, no son válidos ni confiables. Entonces, pues como que uno se queda con la sensación de que te engañaron, ¿no? O sea, que al inicio te dijeron, "Ay, mira esto", y luego fuiste y ya no. Es como cuando, claro, parecido a esto, es como cuando sacan un equipo pegando a los Libertadores, ¿no? Que tú te emocionas, ves que vas a llegar a la final y te quedas en la fase de grupos o antes, porque no es lo que te dijeron en la prensa. Entonces, esa sensación yo creo que queda y, y yo creo que hay que esperar. O sea, nuevamente me gustaría aclarar, yo no estoy en contra de los medicamentos, nada. Por lo contrario, creo que todo el mundo quisiera un medicamento barato, eficaz y seguro, y que sea efectivo, obviamente, ya en la aplicabilidad del mundo real. Pero hay que tener un espíritu crítico para poder analizar los estudios que lo puedan avalar, ¿no? Yo creo que la emoción no puede ir por encima de la razón en estas cosas, ¿no? Eh, y por ahí vamos, ¿no? Hay que esperar, yo creo, más el tema. Y yo creo que sí, lo que sí es que podemos abogar por algo es que se transparente en la toma de decisiones dentro del sistema de salud peruano, ¿no? Lo que está haciendo Chile es importante, ¿no? Ellos están poniendo transparencia en todo. Y hay que reconocer el rol de la universidad que ha habido en Chile, ¿no? La convocatoria que ha habido desde el gobierno de las universidades para que las universidades manden a sus técnicos, trabajen con ellos y puedan generar esto, ¿no? Con la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad de la Frontera, en fin, ¿no? Y desde las regiones también. Acá el rol de la universidad creo que no ha sido explotado de la manera que se debería. Entonces, por ahí la toma de decisiones, de hecho, esto trabaja muy parecido, este uso de Grey trabaja muy bien, muy parecido a lo que hace la gente de la Universidad Católica en Chile, ¿no? Eh, lo que presentas tú del mensal, ¿no? Pero también ha habido gente de la Chile, ha habido gente de la UFRO, en fin. Entonces, yo creo que el rol de la universidad también es importante para poder ayudar. Y este trabajo implica el rol de la universidad como metodológico sobre todo, y participación también de sus expertos clínicos, que son indudablemente los que están, los que tienen la mayor experiencia en cada país, ¿no? Entonces, la idea, yo creo, y como experiencia, en general, que nos está dando Chile, más allá de que también tiene limitaciones, es que como médicos, como personal de salud, tenemos que hacer sinergia, ¿no? O sea, eso yo creo que es importante, y también reconocer las potencialidades que en cada área uno tiene, ¿no? Y creo que eso es lo que nos va a ayudar a crecer, ¿no? Lastimosamente, y no hablo solamente de la comunidad médica, y en general, como sociedad, yo creo que el egoísmo y la falta de solidaridad, como lo he dicho muchas veces, son una real amenaza para la salud pública en nuestra patria. Y ojalá que
en esta nueva etapa que estamos, realmente pongamos cada uno de nuestra parte para salir adelante con sinergia, ¿no? Entonces, ahí vamos, cada uno a remar de donde estamos, ¿no? Eso yo creo que es bien, bien, bien relevante. Gracias, gracias por tu comentario, gracias también por tu presencia el día de hoy. Esta ha sido, Edward, nuestra primera experiencia con estas lecturas críticas de los miércoles. Lo vamos a hacer todos los miércoles a las 9 de la noche. Estás bienvenido y de hecho que invitaremos también a más personas para discutir los papers coyunturales que van apareciendo. Perfecto, muchas gracias también por la invitación. Saludos desde Piura. Estamos aquí con un poco de calor. Camisa un poco... para los que estamos en Piura, pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias y esperemos el recovery y esperemos los demás estudios que vienen. Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero haber estado un poquito claro. A mí me fascina la epidemiología, me apasiona el análisis y creo que en eso les puedo ayudar un poco. Muchas gracias. Genial, Eva, gracias. Y bueno, sí, ya saben que si es que tienen alguna consulta posterior o algo, lo pueden hacer por los medios oficiales. Por ahí hemos pasado los links del WhatsApp y del Telegram, que es por donde estamos haciendo las discusiones y las comunicaciones. Igual, si quieren proponer algún paper o algún estudio, ensayo clínico, revisión sistemática, cualquier tipo de estudio, para ser discutido el próximo miércoles, vayan poniéndolo ahí. Posiblemente el viernes por ahí ya decidamos por uno de ellos, no sabemos si vamos a hacer alguna votación o algo, y igual lo vamos mandando para el siguiente miércoles, ¿no? Hay varios temas interesantes, hay varias cosas chéveres que podemos aprender, y sobre todo si podemos también contar con la presencia de algunos expertos, ¿no? No quería irme sin presentarles y pasarles el link, que ya lo hice, de lo que hace el Ministerio de Salud de Chile. Como dice Edward, es un esfuerzo conjunto que hace el Ministerio de Salud de Chile con varias universidades allá, ¿no? Y es interesante porque te actualiza, de hecho es una de las guías que más se actualiza, ¿no? Sobre los fármacos que se deben dar o no se deben dar para COVID, y te dice el por qué, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los beneficios? Por ejemplo, aquí menciona que son pequeños. ¿Por qué? Y te da todo, te da tu tabla SOC, tu ETD, ¿no? ¿Cuáles son los daños también? ¿Cuáles son los efectos en los costos, ¿no? Y otros criterios más, ¿no? Este tipo de transparencia es el que aboga la medicina basada en evidencias, ¿no? No que venga alguien a decirnos, en mi experiencia esto funciona, o le di a 5 pacientes y ya, y eso tiene que ser no sé, tiene que estar en el lineamiento nacional, ¿no? Como pasa en Perú y como sigue pasando, ¿no? Si no, necesitamos transparencia, necesitamos que los beneficios, los daños, cada uno de los criterios estén relatados en base a la evidencia, para que cualquier persona lo pueda leer, de hecho, de manera simple, y asimismo que se pueda transparentar los conflictos de interés de los que están tomando las decisiones, ¿no? Bueno, con esta reflexión y con este deseo de que esto pueda pasar en el Perú pronto, y terminamos esta sesión, ¿no? No sin antes mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Ya saben, por favor, síganse cuidando. Y nos estamos viendo el siguiente miércoles.